Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, qué gusto volver a saludarlos aquí en una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la emisión número 526. Y tal como dijimos la semana pasada, tenemos para el programa de hoy la segunda parte de El origen morisco del gaucho, a partir de un trabajo de Simón Cano que tiene como inspiración el del profesor Samusdin Elía, titulado Los moriscos de a caballo por la Pampa. Quienes quieran escuchar la primera parte lo pueden hacer en el archivo de Radio Sefarad, donde están todos los programas, agarran el de la semana anterior y ahí van a encontrar esta primera parte, que en realidad no tiene directamente que ver con el mundo sefaradí, pero que le pasa muy cerca y en algún punto también se une. Así que en el Sefarad Magazine Sefaradí de hoy, El origen morisco del gaucho, segunda parte. Muy al principio ocurrió que los conquistadores españoles trajeron especialmente a la zona de Río de la Plata numerosos moriscos y andaluces en general como soldados. Los moriscos eran los moros de España y Portugal, cristianizados en su gran mayoría por la fuerza, pero en realidad eran falsos cristianos que comúnmente se denominaban cristianos nuevos, ya que fingían para evitar persecuciones, discriminaciones, torturas físicas y psíquicas, expulsiones y a veces hasta la muerte. Algunos pocos se convertían realmente al cristianismo. Podemos citar entre los principales conquistadores que los trajeron a Solís, Gaboto, Irala, Pizarro, Pedro de Mendoza, Jerónimo Luis de Cabrera y muchos más. Luego sucedió que muchos de esos soldados moriscos y andaluces en general desertaron por causa de injusticia, de maltratos, mal pagos y otros diversos motivos. Entonces ocurrió que huían a caballo al desierto, o sea, a la inmensidad de la pampa bonaerense. De allí, mucho después, se extendieron por todo el país, pero andaban siempre de un lado para otro, esquivándole a las autoridades. Eso explica la vida seminómada forzada que tenían que hacer los que resultaban de esta manera los primeros gauchos, que tenían generalmente origen hispano-musulmán, aunque sus descendientes paulatinamente se fueron haciendo cristianos. Era absolutamente necesario ese tipo de vida para evitar ser aprehendido por los militares. Aparte de esa causa, ténganse en cuenta también el origen árabe nómada de sus ancestros que vivían en el desierto del norte de África. De manera que había además una tendencia innata. No les costó mucho adaptarse a esta situación. A esos desertores del ejército, cosa que sucedió durante muchísimos años, se agregaron miles de moriscos durante toda la colonización hispánica, como se puede ver más adelante. No eran por lo tanto españoles de la peor calaña, criminales, ladrones, asaltantes, extraídos de las cárceles de la península ibérica. Aparte de los moriscos mercenarios que querían huir del infierno cristiano de la Inquisición, pueden haber extraído de las cárceles a soldados, militares, guerreros moros presos por la guerra con los españoles cristianos, pero eso nada tiene que ver con la leyenda negra
sobre todo el imperialismo británico, con lo cual pretendían desprestigiar a España. La consecuencia de esa leyenda negra recayó sobre el criollo y el gaucho, y hasta hoy se aprecia tal problema en nuestra identidad nacional, agregando a ello el marginamiento causado por los gobiernos unitarios del siglo XIX, que tanto defendían lo europeo y desperdiciaban lo nacional argentino, incluso al gaucho. Después, entre 1580, 1585 y hasta 1609, durante el reinado de Felipe II, el gran inquisidor de España, en la época en que se unió Portugal a España, huyeron también de Portugal a América, principalmente a Brasil, miles de moriscos. Estuvieron un cierto tiempo y luego fueron expulsados, justamente por ser falsos cristianos, huyendo a la parte norte del actual territorio que ocupa la Argentina. También huyeron muchos judíos falsos cristianos, pero estos no escapaban a caballos por los campos, no hacían vida nómade y fueron perseguidos del territorio, disparando continuamente de una región a otra y a distintos países sudamericanos, donde los volvían a expulsar una y otra vez. Hubo muchos de ellos que fueron encarcelados y hasta arrojados vivos a la hoguera de la Inquisición en Lima, según nos cuenta el libro titulado 500 años de historia argentina, dirigido por Félix Luna y editado allá por 1988. Los primeros moriscos que vagaban por la pampa a caballo, por lógica, se mestizaron con mujeres aborígenes. Los que vinieron posteriormente se mestizaron también con mujeres, hijas de colonizadores españoles y algunos con mujeres negras africanas. Veamos lo que dicen algunos libros como el titulado Lucía Miranda de Eduardo Mansilla de García, un libro del año 1933, y dice: según el gobernador de Río de la Plata, Diego Valdés, que informaba al rey de España en los primeros decenios del siglo XVII, los traficantes de seres humanos traían en forma clandestina en numerosos navíos muchísimos negros africanos, moriscos y también judíos. Esas naves eran generalmente portuguesas, pero había también españolas, inglesas y de otras nacionalidades que merodeaban la costa atlántica. Además, traficaban con los aborígenes, llevándose cueros y caballos principalmente, por sencillos cuchillos y otras mercancías, aprovechando a desembarcar mucha de la gente perdida de que habló Hernandarias, o sea, los moriscos. Por supuesto que esos traficantes les cobraban fuertes sumas de dineros a los moriscos y judíos para traerlos en los barcos piratas, y había funcionarios de Portugal, España y de Río de la Plata que cobraban coimas haciendo lo que se llama la vista gorda. El tráfico humano ocurrió más o menos hasta 1810, y la prueba de esto está en que Manuel Belgrano y Vieites citaron este problema en los diarios de la época, como el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura y Comercio y otros medios. El primero en ver a los moriscos a caballo en la Pampa y denunciar su presencia en Argentina fue Hernandarias, primer gobernador de Río de la Plata hasta 1618, quien escribe al rey de España en 1617 diciendo que encontró muchos moriscos, ellos lo llamaban la gente perdida, que tienen su sustento en el campo, dedicados a las vaquerías, o sea, la caza de vacas, tendiendo a ser chacras. Diego de Góngora, gobernador de Río de la Plata, presentaba sus quejas al rey de España, alertando que se multiplicaban los moriscos en la Pampa con el constante aporte de náufragos, desertores del ejército, aparte de los que venían en barcos clandestinos que los traían cobrando una buena cantidad de dinero. A los moriscos le decían en esa época maturrangos y a los judíos matuchos. Durante el reinado de Felipe III de España fueron expulsados, entre 1609 y 1614, mucho más de 500.000 moriscos de ese país. Muchos huyeron a Marruecos, pero muchos aparecieron en ambas márgenes del Río de la Plata para iniciar una nueva vida.
Después de 1614, durante toda la colonización hispánica, siguió la afluencia de miles de moriscos en el Río de la Plata. Fueron numerosos los escritores argentinos que reconocieron el origen morisco directo y cercano del gaucho. Los moriscos que fueron expulsados de Aragón, en España, significaron un verdadero desastre económico para esa región, ya que sumaban el 20% de su población y eran el pilar fundamental de su economía agraria. Así ocurrió también en la mayoría de las regiones de España y Portugal. Ese problema influyó notablemente en la decadencia de España. En el mismo libro citado Lucía Miranda, se narra el siguiente episodio y dice: Gaboto zarpa del puerto de Cádiz, España, con una flotilla de 3 buques y 200 personas. A cargo de una de las naves va el segundo oficial, Sebastián Hurtado, con su esposa, Lucía Miranda, morisca, natural de Murcia, España, su padre y 5 familias amigas. En mayo de 1526 navegaron el río Paraná y a la altura de lo que los aborígenes timbúes denominaban Carcarañá, desembarcan y levantan el fuerte Santi Spíritu, quedando a cargo de Hurtado y 76 hombres. Gaboto prosigue la navegación. No pocos componentes de la tripulación eran españoles de origen musulmán. Los maragatos son entonces los descendientes de una inmigración bereber, o sea que no eran árabes, que ingresó a España desde el norte de África. Provienen de la población del Al-Maragat, que en árabe significa caverna, gruta. Un grupo de ciudadanos de allí se sumó a un contingente de 18.000 hombres que entró en España en el año 712. Parece que son una mezcla de bereberes musulmanes y godos cristianos que convivieron en España. Los maragatos se afincaron desde el principio en tierras de León, en España, en un área montañosa que sería llamada la Maragatería, al sudoeste de la ciudad de León. Siglos más tarde pasan a Portugal y luego a las Islas Azores. Después, durante los siglos XVII y XVIII, llegaron a la zona del Río de la Plata, en Sudamérica, numerosas familias de maragatos de León, procedentes del puerto de La Coruña, en España, y otras tantas familias provenientes de las Islas Azores. Se radicaron principalmente en los departamentos de Soriano y San José de la Banda Oriental, que hoy es Uruguay, también en algunas partes de Brasil y luego en Argentina. Fueron excelentes arrieros. Pronto desarrollaron este y otros oficios camperos como la artesanía. A finales del siglo XVIII serán identificados como los gauchos de la región. Ellos impusieron algunas pilchas gauchas, como el calzoncillo cribado con flecos. El rey de España insistía en que los cabildantes expulsaran a los moriscos, pero eso nunca pudo concretarse. Por eso se explica el tipo de vida seminómada del gaucho, que siempre andaba a caballo de acá para allá, cambiando continuamente de lugar, y se lo acusaba de vago, bárbaro, incivilizado. Por eso se explica que siempre las autoridades fueron persecutorias del gaucho, desde un principio y aún después de la independencia argentina, aunque en ese entonces se sumaron a la persecución de carácter social las persecuciones de carácter político y hasta cultural, interviniendo además la prolongada guerra civil entre unitarios y federales con sus consecuencias. No olvidemos que el gaucho siempre fue marginado y que muchos estancieros del siglo XIX contribuyeron a eso, no otorgándole generalmente trabajo permanente, sino por poco tiempo, de manera que continuamente tenían que vagar por el campo en busca de algún trabajito, si tenían la suerte de encontrarlo. Sobrevino después una suerte de persecuciones e injusticias, las famosas levas, los castigos físicos como el cepo, los latigazos, las necesidades por falta de trabajo y demás. Eso prolongó el tipo de vida seminómada que ciertas autoridades denominan vagancia, y hasta fue causa, en muchos casos, de la delincuencia pampeana. En el Río de la Plata los moriscos encontraron un cierto alivio a las persecuciones y torturas, pero seguían fingiendo ser cristianos y ocultaban en lo posible su identidad en muchos aspectos
para evitar esas barbaridades por parte de los que se decían cristianos y civilizados. En la península ibérica los cristianos les hacían la vida imposible en todo sentido. Imposiciones religiosas cristianas por la fuerza, imposiciones culturales, de usos y costumbres, les despreciaban hasta sus comidas típicas, gustos, juegos y diversiones. Querían hacerles un cambio de mentalidad total. Los moriscos muchas veces agachaban la cabeza ante imposiciones de los cristianos, pero algunos eran frontales y entonces sufrían las penurias consecuentes. El gaucho y el aborigen son dos personajes completamente diferentes. Aunque muchos gauchos tuvieran desde un principio o en el transcurso del tiempo alguna mezcla con el aborigen, sobre todo en el siglo XIX, no olvidemos que había gauchos criollos puros, gauchos mestizos con el aborigen y gauchos mulatos, pero no todos los criollos puros, mestizos y mulatos eran gauchos, como se explicó anteriormente. La mentalidad de unos y otros era completamente diferente. De la misma forma el tipo de vida, usos y costumbres, la cultura, salvo algunos elementos que los gauchos asimilaron del aborigen y algunos elementos que los aborígenes asimilaron del gaucho. Mucho después de la independencia argentina, se fue tergiversando, intencionalmente unos y por ignorancia otros, esa realidad que está bien documentada en nuestra historia como para sepultar todo vestigio morisco en nuestro gaucho y en nuestra población criolla en general, seguramente por un fanatismo religioso incomprensible de aquella época, y comenzó en cierto momento a rodarse la idea del origen exclusivo y directo del gaucho, del español cristiano, generalmente gallego y vasco, mestizado con el aborigen, ignorando totalmente al morisco, porque éste fue perseguido por la Inquisición y se quiso ocultar todo. Esa idea de mestizaje mencionada es totalmente falsa. Por supuesto que hubo también mestizos de gallegos y vascos cristianos con aborígenes, pero no originaron al gaucho neto de vida seminómada, o sea, el verdadero gaucho motivo de este tema. También existieron los agauchados. No olvidemos que también existió el paisano o paisano gaucho, de vida completamente sedentaria, con otras costumbres y hábitos de trabajo, con otra mentalidad y completamente distinto al gaucho neto. No tenía el fanatismo por la tradición, la cultura gaucha en general, el concepto de la vida, de la amistad y del universo, propio del gaucho neto de antaño. Tampoco era de levantarse contra las autoridades y un sinfín de cosas más que eran características de este último. Así es el origen morisco del gaucho, y eso que no hemos hablado hoy del gaucho judío. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí.
En nuestro espacio de agenda ya conocen las dos actividades regulares del Centro Cultural Sefarad, accesibles en forma virtual, en vivo, en forma gratuita desde todo el mundo. Por un lado, los encuentros en ladino de los domingos, Encontros de Al-Had, que esta semana va a estar como anfitriona la directora de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, la doctora Tamara Alexander, que va a recibir quizás a uno de los principales escritores, como lo es Moshe Elayon, que estarán en vivo desde Israel bajo el título de La desgracia de la memoria y el placer de escribir. Esto será el domingo 29 de agosto, como siempre, a las 13 horas, hora de Argentina, por Zoom, y cada uno revisa la hora en su ciudad. También, por supuesto, el ciclo de conferencias virtuales en vivo de los jueves a las 7 de la tarde, siempre hora de Argentina, que forma parte del ciclo Raíces de Sefarad y que puede verse en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/esefarad, que además tiene un montón, más de 300 videos espectaculares, por lo que quiero recomendarles que se suscriban, así el sistema les avisa cuando hay un video nuevo o inclusive cuando estamos por salir en vivo. De todas nuestras actividades pueden participar ingresando en vivo a youtube.com/esefarad y también en forma simultánea, también en vivo en facebook.com/esefarad. Y los detalles de acceso y horarios, enlaces y todo lo que necesitan saber para acceder lo encuentran en esefarad.com y en nuestras redes sociales. En cuanto a nuestra sección de podcast, esta semana publicamos el último capítulo de Las Perlas Sefaradíes, donde María Esther Silverman de Siwiner nos va a llevar a un diálogo imaginario imperdible entre Juana Manso y Golda Meir. No se pierdan entonces todos los podcasts producidos por el Centro Cultural Sefarad de Argentina y esefarad.com, que pueden escucharse, por supuesto, en forma gratuita en todas las plataformas de podcast y en particular, ya saben, en Spotify, y por supuesto también está insertado en nuestro esefarad.com. Y para finalizar con las actividades, quiero contarles que en solo 24 horas se agotaron las entradas para el concierto presencial en Buenos Aires, en nuestro Centro Cultural Sefarad, del 18 de septiembre, de Gastón Sayed y los Ideye, con música del Medio Oriente. Así que abrimos otra función para el sábado 25 de septiembre, del cual ya les digo que van quedando pocas localidades, ya que será presencial, pero el aforo es súper limitado, va a haber distanciamiento, barbijo, va a ser al aire libre si el día está bueno, y no se suspende por lluvia porque el espacio es muy grande y podemos también tener ventilación cruzada sin ningún problema. Va a estar súper cuidado todo. Quienes quieran comprar entradas para la función del 25 de septiembre lo pueden hacer en la plataforma de Eventbrite, al que pueden acceder a través de ccsefarad.eventbrite.com.ar. Música. La mujer de Tera preñada estaba, la mujer de Tera preñada estaba, y ella no sabía bien que te
Y ahora sí, nos vamos, como siempre, escuchando buena música. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, en nuestro horario habitual de cada viernes en radiosefarad.com. Y como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, donde además podrán ver toda la agenda con los horarios de cada ciudad. Y pueden seguirnos también en nuestro Facebook de Sefarad y en Twitter y en Instagram. Siempre busquen Sefarad, nos van a encontrar por todos lados. Para despedirnos vamos a escuchar a François Satlán, que el 9 de septiembre va a estar en la Casa de Sefarad de la Córdoba Española dando una charla y un concierto. Así que vamos a escuchar del disco De la Rosa al Jazmín por François Satlán, Yuskudara. Semanada buena. Katibim